8 de julio de 2001 es una fecha clave en la biografía de Amanda Marton Ramaciotti. Un momento bisagra de esa Amandiña de 8 años, la hija de Cecilia y Andrés, que celebra el regreso de su madre, luego de una ausencia de 4 años entre 1997 y ese 2001. Amanda recuerda una cena de ese día que subraya en su calendario interno. Su madre duchándose, sacándose una suciedad que se restriega con furia. ¿Qué se trataba de sacar de encima?, se pregunta la niña, que ve un cuerpo mucho más delgado de esa mujer que no ha podido estar presente en esos primeros años de su vida. Esa fue una de las primeras de las muchas preguntas que se hará en relación a su mamá. ¿Ese cuerpo se parece al mío? Amanda despejará fácilmente las diferencias físicas entre ella y su madre, pero la pregunta dolorosa y que pervivirá por mucho tiempo en esa hija es si por dentro será como su maiña. Pidiendo perdón, reconoce que no quiere parecerse a ella. Más de 2 décadas después del segundo año del siglo XXI, la periodista Amanda Marton Ramaciotti procesa, decanta, siente y comparte cuánto le cuesta o cuánto le costaba dimensionar dónde termina su madre y cuándo empieza ella. Y declara: escribo para entenderte, Maiña. Porque es en julio de 2023 el momento que Amanda escuchará por primera vez la historia de cómo empezó la esquizofrenia de su madre. El diálogo con su tía materna dará inicio a una búsqueda personal donde memoria, testimonio e investigación, respaldada en una amplia bibliografía y entrevistas, dará cuerpo a No quería parecerme a ti, Vivir con una madre con esquizofrenia, el primer libro de la joven y destacada periodista chileno-brasilera que nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública por Radio Sach. Bienvenida a tu casa, Amanda Marton, una vez más, editora además de Anfibia Chile, académica de nuestra casa de estudio, sobre todo en periodismo, y bueno, con una extensa, para sus recién 31 años, extensa trayectoria y destacada trayectoria periodística, y ya les voy a comentar luego para saludarla como corresponde todo lo que es su currículum. Amanda, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, gracias por recibirme acá en Frecuencia Pública. Oye, felicitaciones por el libro porque es un muy buen cruce entre el testimonio, o lo que se ha llamado también más que ficción, porque esto no es la no ficción del yo, de poder compartir una historia personal que nos puede servir a muchos, independiente del caso específico, y donde también nos ayudas a ampliar la mirada a través no solo de datos estadísticos, poblacionales, médicos, psiquiátricos propiamente tal, sino con todos los estigmas, los mitos y todos esos espacios de ignorancia, ¿no?, en torno a la complejidad del ser humano. Así que parto con eso. Y lo primero que me gustaría preguntarte es algo que es muy bonito, que tú desde la niña también, cuando conoces el vocablo esquizofrenia, te das cuenta que se parece un poco a exquisito, pero fonéticamente nada más, ¿no? Y de ahí empiezas, a partir de un vocablo, siendo el lenguaje muy importante no solo para ti, sino por tu trabajo, sino para toda la humanidad, algo que te marca para comenzar esa búsqueda. ¿Cómo se da a propósito de esas primeras preguntas que nos cuentas en las páginas de tu libro? Bueno, lo cierto es que yo confío mucho en la capacidad de los niños y niñas de darse cuenta qué es lo que pasa a su alrededor. Quizás no logran dimensionar todo lo que ocurre, pero sí se dan cuenta de que algo pasa, ¿cierto? Y con mi mamá en mi casa pasaba eso. Mi mamá padece de esquizofrenia, pero recién su diagnóstico es dado cuando yo tenía 8 años, es decir, el año 2001, pero su esquizofrenia se desató cuando estaba embarazada de mí. Entonces yo no conozco a Cecilia, que es mi madre, mi mainha, como decimos en portugués, sin la esquizofrenia. Yo la conozco con eso. Pero cuando era muy niña tengo recuerdos, por ejemplo, de personas preguntando con mucha condescendencia cómo ella estaba, si se sentía bien, si había hecho algo extraño, etc. Y eso me llamaba mucho la atención. Y cuando finalmente escuché por primera vez la palabra esquizofrenia en la boca de algunos familiares, no me gustó mucho porque se parece exactamente a la palabra exquisito en portugués, y esa palabra que es tan similar a exquisito del español, en realidad en portugués significa raro o extraño.
Y me causaba mucha molestia que hubiera una palabra que pudieran asociar a mi mamá y que estuviera vinculado a eso, a lo que es raro, lo que es extraño. Yo sabía que mi mamá quizás no era igual a todas las demás mamás, pero no me parecía que fuera una persona rara ni extraña. Entonces, hubo algo con esa palabra que me incomodó desde el inicio, pero tampoco era una palabra que se pronunciara tanto en mi casa. De hecho, me imagino que en la mayoría de las casas de personas con esquizofrenia no se suele hablar tanto de esta condición, específicamente porque hay muchos tabúes en la propia sociedad. No es algo que tratemos igual a lo que hoy se trata la depresión o lo que se trata la ansiedad u otros temas de salud mental. Entonces, si bien la escuchaba con un resquemor y me daba cuenta de eso de niña, y efectivamente cuando ya soy más grande y busco el origen de la palabra y la etimología, me disgustó aún más porque la palabra viene del griego, no sabría pronunciar esto en griego, pero viene del griego y significa escisión, rajar, separar cuerpo, alma, mente. Esto de la psiquis rota de alguna manera también, no es cindida. Exacto, como si no estuviera conectada a cada parte de su cuerpo, y eso es algo muy fuerte para entender cuando estamos hablando de una persona que, si bien quizás no ha presenciado brotes psicóticos y momentos complejos, es muy difícil hablar de esa escisión y que su mente y su cuerpo y su alma y su corazón no están conectados cuando es una persona que uno ama, que uno admira y que en este caso es tu mamá, mi mamá. Sí. En estas 2 décadas, ¿no? Pensando en esos 8 años y hasta tus 31, pensando en 20 años más o menos, comenzaste finalmente, porque se ve en el libro, a resignificar, no solo a preguntar y a buscar respuestas, verdades, a través no solo de la teoría, de la historia y, como lo mencionaba, de los datos duros, para también, me imagino, ¿no?, poner en el lugar justo a tu madre, como cuando valoras, por ejemplo, a tu madre como trabajadora también, que rompe esa idea de que el padre o la madre trabajan solos y están muchas horas fuera de la casa, en una oficina, papeleo, qué sé yo, reuniones. Y quisiera preguntarte también cómo juega en ti el haber decidido estudiar periodismo, así como hay otras voces en testimonios que tú citas, personas más o menos en casos parecidos al tuyo, que decidieron estudiar psicología. Sí, yo no diría que elegí estudiar periodismo para contar esto. No, la búsqueda de verdad, lo que hay en el fondo. Pero sí, siempre, más que el periodismo como tal, yo diría que la escritura para mí siempre fue un elemento vital. Yo aprendí a leer siendo muy chica, gracias justamente a las lecturas que me hacía mi mamá. Y lo que quería aprender cuando entré al colegio era escribir. Si ya sabía leer, lo que quería saber ahora era escribir. Y por 2 razones principales. Una de ellas es que mi abuela, la mamá de mi mamá, Sonia, era muy sorda y no vivíamos cerca. Entonces, cuando hablábamos por teléfono, ella nunca me escuchaba. Entonces, ella se comunicaba conmigo enviándome cartas y yo quería responder esas cartas. Ese es un elemento muy importante. Pero el segundo es que mi mamá también escribía mucho. Entonces, yo veía con mucha fascinación o encanto ver a estas mujeres que eran tan importantes en mi vida escribiendo. Y efectivamente, cuando aprendí a escribir no paré. Entonces tenía diarios de niña y ahí plasmaba quizás la inocencia de la niña diciendo, mi mamá regresó a casa. Pero después, cuando adolescente, escribía textos ya más de la frustración o la rabia o el no entendimiento. Y ahora en mi vida adulta diría que hay una escritura ya un poco más madura, un poco más pausada, de decir, ya, vamos detrás de estas historias, no solamente desde una vereda emocional, sino también profesional. Entonces, la escritura para mí era fundamental, pero también tenía un tema con el periodismo por la búsqueda de verdades, como dices, y más que búsqueda por el más bien no contar mentiras o ser muy cuidadosa con eso. Mi papá tenía mucho temor a que yo pudiera heredar la esquizofrenia de mi mamá, que no es necesariamente una regla para todas las personas que son hijos de personas con esquizofrenia, pero existe una probabilidad. Y cuando yo era niña, en una ocasión, yo estudiaba en un colegio religioso, tenía beca en un colegio privado religioso en São Paulo, y nos decían a todos que nuestro mejor amigo era Dios. Entonces yo le decía a mi papá que había escuchado a Dios, y él se asustó mucho con eso, y me dijo, no mientas, porque quiero saber si escuchas voces, quiero saber si estás delirando finalmente. No lo dice con esas palabras porque yo era una niña, pero eso era lo que quería decir.
Y creo que finalmente por ahí, por esa búsqueda de decir la verdad, desentrañar misterios y romper con silencios que había muchos en mi casa, puede ser que haya estudiado periodismo, pero lo principal era la escritura. Era la escritura. Tan importante la escritura, y no solo por este primero, espero, de muchos libros, Amanda, sino tú cierras, de hecho, estas páginas de No quiero parecerme a ti, con una carta de tu madre, ¿no? A propósito de ese valor que hoy en la era de las redes sociales igual es un hábito precioso que ustedes han mantenido también en la familia. Y hablemos del lenguaje, a propósito también como su relación como marcador, indicador de la esquizofrenia y el trabajo de la lingüista Alicia Figueroa Barra que tú citas. Ahí habla de la falla en la arquitectura del lenguaje o confusiones lingüísticas, como decía Jung, pero que el caso de tu madre lo ocultaba o lo manejaba muy bien. Hablemos de esa importancia como indicador. Sí, cuando yo empecé a buscar, investigar sobre la esquizofrenia, porque cuando quise escribir el libro no quería que se basara 100% en mi historia personal. Sentía que si contaba solamente mi historia, si bien eso tenía un valor en sí mismo, quedaba como la sensación de que algo que ocurrió puntualmente con mi familia y que no ocurría con casi ninguna familia, ¿no? Como esos hechos particulares. Y por supuesto que hay particularidades o elementos que hacen con que esa historia sea solamente nuestra, pero la esquizofrenia en sí no es solamente la esquizofrenia de mi mamá. Hay millones de personas con esquizofrenia y por eso sentía la necesidad de que el libro tuviera elementos de investigación periodística, tuviera testimonios, entrevistas, en fin, tratar de entender el fenómeno desde una mirada más bien holística. Y dentro de esa mirada holística me encontré que una investigadora, Alicia, de la Universidad de Chile, había hecho un estudio reciente que analizaba el lenguaje de las personas con esquizofrenia y le pedí una entrevista. Fue de las primeras entrevistas que realicé y fue muy interesante porque ella me hablaba de la conexión de las palabras, del entendimiento del mundo, varios elementos. Y después con Jung veo que desde principios del siglo XX ya se hacía algunas asociaciones en las que él decía ciertas palabras y la persona, en el caso pacientes de él, decían cómo interpretaban esas palabras y cuáles eran las asociaciones que hacían. Y era bastante interesante eso. Pero en el caso de mi madre, mi mamá es una persona muy ilustrada. Es historiadora y fotógrafa. Historiadora y fotógrafa y después ha hecho cursos como diplomados en teología y en varios otros temas que son de su interés. Lee muchísimo. Entonces, el lenguaje no es un problema para ella no diría que se nota a través de su lenguaje necesariamente si está bien o si está mal. Entonces hay que ir un poquito más allá y creo que cualquier persona que tenga un familiar con esquizofrenia probablemente se va a identificar con eso, que es que los síntomas o ese llamado de la atención de que quizás no se está cuidando, no se está tomando los remedios, en el caso de ella que se trata de esa manera, son muy sutiles y son muy particulares en cada una de las personas, en cada una de las familias. El lenguaje para mi mamá no siento que fuera algo primordial para darme cuenta de que ella estuviera bien o estuviera mal, al menos no a simple vista, había que rebuscar un poquito más. ¿Posteos de Facebook? Por ejemplo, ella escribe mucho en redes sociales, su manera de conectar sus pensamientos y transmitir lo que está leyendo o enviar mensajes de cariño cuando nos llama por teléfono. Y claro, a través de esos mensajes en redes sociales yo también me fijo si qué tanta conexión tiene una idea con la otra. Y ahí puedo darme cuenta, pero se expresa bien, digamos. Entonces, tú decías, eso es me complejo. produce risa, a veces llanto, pero muchas emociones, pero también la genialidad, ¿no? En esa escritura de esos posteos en Facebook. Sí, totalmente. Hay algo ahí con el lenguaje que me parece que es relevante, que para muchas personas con esquizofrenia quizás sí sea un factor que uno se dé cuenta de que no está en su mejor momento, pero con mi mamá no diría que funciona tanto así. Quizás haya que ir más al nivel de detalle, ver, no sé, la higiene física y personal, cómo se está comportando socialmente, si está viendo otras personas o no, que están haces una suerte de encerradas, foda, de hecho, con ella, de comparación también de lo que te gusta y no te gusta, y hablas de esos aspectos. Tal cual, sí. Pero a propósito de eso, tú señalabas ahí que el doctor Joao, que es el médico tratante, o que fue tratante de tu madre, decía que tu madre se manejaba muy bien justamente en el lenguaje. Y quiero aprovechar también de preguntarte, ¿cómo fue la lectura? ¿Cómo ha sido la lectura de Cecilia de este libro?
de tu madre. Fue bien emocionante, en verdad, porque yo desde el minuto uno en que la editorial me pidió el libro, me pidió, no quería parecerme a ti, yo les dije que no haría un libro como este, porque además ellos querían que fuera muy testimonial, sin el aval de mis padres. No porque crea que mis padres tengan que dar un aval para realizar mi trabajo periodístico, pero sí me parecía, en periodismo siempre hablamos de fuentes que no pueden faltar en un relato. Entonces, en esta historia, ellos eran fuentes que no podían faltar y como tal, tenía que pedir su permiso para poder escribir su historia y para entrevistarlos también. Entonces, les pregunté a los dos si aceptaban participar, si aceptaban la escritura del libro y solamente después de eso firmé el contrato con la editorial y opté por dejar la entrevista con ellos al final por una serie de elementos, principalmente lo complejo que era entrevistarlos y contar el relato testimonial. Pero lo cierto es que los dos están bastante emocionados con el proceso. Siento que responde justamente a lo que hablábamos antes, que la esquizofrenia muchas veces en la familia no se habla mucho, se actúa, ¿cierto? O sea, ya hay que solucionar cosas, hay que ver que la persona esté bien, hay que crear un ambiente de amor y hay que seguir con todas las otras facetas de nuestras vidas, el colegio, el trabajo, la vida amorosa de pareja, la vida maternal, paternal, etcétera. Entonces, ocupa un lugar importante en las vidas, pero no es lo único de la vida de los individuos. Y por lo mismo creo que como hay tantos tabúes, se tiende a ocultar un poquito eso. Ya está tomando el remedio, está tratándose, está cuidándose, entonces está todo bien, no se habla. Pero creo que el no hablar produce un daño a largo plazo. Yo sentí ese daño y quería que mis papás también en cierta medida sanaran en ese sentido y creo que el libro está siendo profundamente sanador para ellos, incluso más que para mí. Entiendo. Y mi mamá fue la primera lectora del libro, en efecto. Ella fue la primera. Sí, ella fue la primera, ella recibió la versión de prueba del libro y como muy buena lectora lo devoró, lo leyó en un día, una cosa así, y comentamos sobre él y se emocionó. Obviamente no le gustaron algunas partes, pero es parte del proceso también. Total, obvio. De hecho, hay algo también muy interesante, si bien podríamos decir, ¿no? Amanda Marton Ramaciotti, que es tu madre la protagonista, donde pones el foco. La figura de tu padre, Andrés, chileno, ¿no? Tu padre, Marton. Es Ramaciotti él. En Brasil ponemos los apellidos de la mamá primero. Tienes razón, mira, Sí. tienes razón. Señor Andrés Ramaciotti, mi disculpa. Hay algo bien bonito también en cuanto no solo a su amor, sino también los mecanismos de defensa y protección. Y no solo protección hacia la hija y hacia Cecilia también, el cuidado, sino hacia sí mismo, ¿no? Y a propósito de lo que tú señalabas, de no hablar, que algo que pasa globalmente y pasa mucho en Chile, más todavía, de ocultar las cosas, usar eufemismo, hay unos mecanismos de alguna manera de sobrevivencia o defensa que hace tu padre. Por un lado, la competencia que tú señalas, ¿no? Que es un poco ahí pueril, pero a todos los padres también nos ha pasado en relación a los regalos que te hacía tu madre, que por muy especiales o sencillos que fueran, tenían un valor per se porque eran de tu madre y él como que competía con esos mismos regalos. Y otros que aquí me parecen muy interesantes, que esto es bastante transversal, estos acuerdos familiares y sociales. Las directrices, ¿no? Que evitar ciertas películas, los encuentros sociales, no consumir alcohol o drogas, cuando ya retorna también tu madre, y prohibido decir la palabra loca. Y ahí también me quiero detener a propósito de no solo el lenguaje, sino de los estigmas sociales y la importancia de la soledad, porque obviamente cuando a alguien tratan de loco o loca, hay una marginación. Sí, hay muchas cosas ahí, Dani. Ay, sí, perdona, yo disparo todo. Tranquila. Yo creo que, bueno, no solamente mi padre, sino todas las personas que vivieron en dictadura. El contexto es muy importante, ¿cierto? Él es por supuesto, tiene sus particularidades. Ahí en el libro se van a dar cuenta de que es un hijo que, mientras mi abuela estaba embarazada de él, su padre lo abandonaba. Un papito corazón, como dicen acá en Chile. Y ese es un elemento como de abandono y soledad que me parece que es muy presente en su vida hasta hoy. Y eso creo que cualquier hijo de un padre que abandona lo tiene ahí como en su esencia, en su historia personal. Pero además hay que considerar que él nació el 61, el 73 es el golpe de Estado.
venimos de una familia bastante humilde del barrio Franklin, cuando el barrio Franklin no era todo lo hipster que claro, es actualmente. Exacto. No había estado el proceso de gentrificación. Exacto. Y creo que la dictadura juega un rol importante acá en los silencios también, porque las personas se acostumbraron a vivir ocultando cosas unas de otras, ¿cierto? Es decir, no se podía confiar en sus padres, no se sabía si si iban a denunciar, si iban a hacer algo, si eran personas de confianza o no. Hay una desconfianza social muy grande. Y cuando mi padre conoce a mi madre, verán ahí en el libro, es un momento muy bonito para los dos, de una confianza muy grande, de un amor realmente muy especial. Y eso se quiebra cuando ella tiene su primer brote psicótico, cuando está embarazada de mí, porque mi papá se asusta. Y creo que se asusta en muchos sentidos. Uno de ellos es por decir qué le pasa a mi esposa, a la madre de mi hija. No entiendo qué está sucediendo. Pero también creo que se asusta porque pierde finalmente a la única persona con la que podía comunicarse, en quien confiaba. Es un nuevo quiebre de confianza y de relaciones personales. Y creo que para alguien que ya venía toda su vida sin lograr construir relaciones emocionales, sociales, sólidas, en parte por la dictadura, en parte por su historia personal, ese es un nuevo quiebre muy importante y que obliga nuevamente al silencio, porque por mucho que él aparentemente intentó comunicarse con algunas personas para tratar de ver qué era lo que ocurría con mi madre, todo el mundo decía imposible, ¿cómo ella va a tener esquizofrenia? O sea, hasta lo responsabilizaron, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, en mi familia materna ese es un temazo, pero en mi familia materna incluso le decían, ¿qué le hiciste a nuestra hermana? ¿Qué le hiciste a nuestra hija? Y creo que eso da cuenta nuevamente de la falta de conocimiento que hay sobre la esquizofrenia, porque efectivamente si uno busca el origen de la esquizofrenia o qué puede desatar la esquizofrenia, es prácticamente todo. Es decir, puede ser por algún elemento genético. En el caso de mi madre no había nadie en la familia que tuviera esquizofrenia. Puede ser por una violencia obstétrica, puede ser por una violencia intrafamiliar, que no ocurría en el caso de mi familia y lo rebusqué porque pensaba, ya quizás fue por eso, pero no había casos, al menos no comprobables sí, periodísticamente. Pero podría ser también por un proceso de duelo, una ruptura amorosa. Entonces, finalmente, cualquier elemento de la vida, la vida como tal, podría desatar la esquizofrenia de un individuo y la ciencia todavía no tiene respuestas exactas por qué sí y por qué no, y a quienes les produce eso y a quienes no. Pero sí se sabe que 1% de la población mundial la tiene. Entonces, creo que... unos 80 millones de personas, según el cálculo que tú decías de la OMS. 24 millones de personas. 24 millones, sí, porque ya. La probabilidad es de 1%. Tienes razón, es la probabilidad. Pero la incidencia es de 1 cada 300. Exacto. Sí, pero entonces, claro, mi padre se depara con esta situación, se enfrenta a todos esos estigmas, esas dudas, pero es un padre muy cuidador también. Él tuvo un papito corazón y no quería replicar eso en su historia personal. Es un muy buen padre en muchos sentidos. Entonces, cuando mi madre regresa a casa, había algunos códigos, como dices, sociales que yo también tenía que cumplir pese a que tenía 8 años. Por ejemplo, estar pendiente de la hora en que se tomaba el remedio, si se estaba tomando efectivamente el remedio. Cuando íbamos a arrendar películas en las antiguas Blockbuster, tener ojo que las películas no fueran violentas o que no tuvieran nada que ver con algún elemento de un hospital psiquiátrico o que pudiera como revictimizar a mi mamá como ex paciente psiquiátrica. Y así sucesivamente, pero claramente eso era prácticamente imposible de llevarse a cabo, porque hay muchas películas muy buenas de actores increíbles. Como Atrapados sin salida. Como Atrapados sin salida, que ocurren en hospitales psiquiátricos. ¿Y qué pasa cuando mi madre, que es muy buena, muy cinéfila, justamente le encanta Jack Nicholson? Entonces ese era un reto muy importante. Pero el término loca, ese sí que era algo que transversalmente tratábamos de evitar en la casa, porque se entendía que tenía una carga importante. Y esos años que mi mamá no estuvo conmigo, hay registros de ella deambulando por la calle, siendo atacada, recibiendo ofensas físicas y verbales, y una de ellas era decir justamente la palabra loca. Entonces había un gran peso ahí.
hay un gran peso, pero además la palabra loca ha sido usada sobre todo para caracterizar a mujeres en distintos elementos de sus vidas. Entonces creo que tratamos de evitar utilizarla, pero sobre todo en el proceso de nuestras vidas personales. Hoy diría que es una palabra que lo podemos usar más cotidianamente y quitarle un poquito el peso o el estigma que quizás tenía en nuestra familia en algún momento. Amanda Marton Ramachotti nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, destacada periodista, editora de Anfibia Chile y docente de nuestra casa de estudio, la Universidad de Santiago de Chile, que hoy está como autora, ¿no? En calidad de su primer libro, en realidad, hay que decirlo, porque estoy segura que va a ser el primero, autora de No quería parecerme a ti, Vivir con una madre con esquizofrenia, publicado por Ediciones B. Vamos a una breve pausa musical y seguimos conversando con Amanda. Continuamos conversando con Amanda Marton Ramachotti. Ella es periodista brasileña, chilena. Ha trabajado para medios como El Mercurio, The Clinic, Revista Sábado, Paula, acá en Chile. Jornalista, ¿cómo se pronuncia eso? Jornalistas libres. Ay, qué lindo, libre, suena mejor. Radio Bandeirantes. Pero no quiero pronunciar mal. Band News y TV Cultura de Brasil y agencias también de presentes de Argentina. Ha sido becaria, quiero chochear con ella patudamente, becaria de la Fundación Gabo y del Laboratorio de No Ficción Creativa de Cronos. Sus reportajes han sido reconocidos por el Premio Suramericano de Periodismo en Migración, OIM, el Premio Periodismo Sin Etiquetas de ACNUR, el Premio Periodismo, Memorias y Derechos Humanos del Museo de la Memoria y Colegio de Periodistas de Chile y el Premio Pfizer de Periodismo, por si fuera poco. Y hoy nos está hablando y estamos nosotros también profundizando en su libro No quería parecerme a ti, publicado por Ediciones B. Amanda, ¿podrías compartir parte de tu libro y lo puedas leer ahí donde tú consideres que es algo que te gustaría, destacar también? Sí, creo que acá es un mensaje sobre todo a las mujeres, ¿cierto? Porque en muchos casos se utiliza el término loca, pero es raro que se utilice el término loco para denigrar a las personas, ¿cierto? Y creo que hay un elemento de género importante. Bueno, en el caso de mi mamá, realmente mi familia era mi madre, la mujer la que tiene esquizofrenia, pero me parece que hay algo con los mensajes que son importantes también. Así que tomo el capítulo 12. Dice: Charles Darwin dice que las emociones son actos primitivos. Como tales, describen la expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Estas dominan las acciones de los animales, de las personas mayores, de los niños, abro comillas, las razas humanas que tienen pocas similitudes con los europeos, cierro comillas, y de las mujeres, especialmente, abro comillas, en las locas. Los salvajes derraman lágrimas abundantes por motivos extremadamente fútiles, dice. Hay que considerar que Darwin hace estas formulaciones en el contexto de la Inglaterra victoriana, donde expresar las emociones era mal visto en la sociedad y los seres humanos debían ser impasibles. Pese a eso, deja en evidencia una idea que se ha reproducido con el paso del tiempo, la de que habría un vínculo estrecho entre género, emociones y locura. Mientras la idealización glamorosa, como ironiza el historiador de la medicina británico Roy Porter, del genio melancólico estuvo reservada a los hombres de la era victoriana hacia adelante, se ha vinculado a las mujeres con los estereotipos culturales de trastornos mentales. Es decir, los hombres eran los talentosos poetas y las mujeres eran las locas, tanto en la medicina como en la opinión pública. Quizá los mayores ejemplos sean el psiquiatra alemán Paul Mobius, en su obra La inferioridad mental de las mujeres, y Freud, quien mencionó un manual de cazadores de brujas de 1486 como crucial para su trabajo sobre la histeria femenina. No es de extrañar que los ataques a mujeres utilizando adjetivos vinculados a enfermedades mentales se hayan incrementado a partir de mediados del siglo XIX con la primera ola del feminismo. Como bien expresa la artista brasileña Marina Jerusalinski en su diccionario Adjetivo Femenino, loca es una palabra utilizada para definir a una mujer que defiende una posición política, un valor moral o ético, un argumento, una opinión, o un estado de insanidad mental que acomete a personas del género femenino, llevándolas a manifestar síntomas graves como tener una visión propia o tener comportamientos de riesgo, como denunciar situaciones de machismo.
Pero para espanto de Darwin y sus sucesores, la prevalencia de la esquizofrenia es mayoritaria en los hombres que en las mujeres en todos los países, salvo en China. Y a propósito de lo que decías, China, me paso a Japón, Amanda, cuando a propósito del lenguaje, pero recién ya entrando a la década de los 90, Japón es uno de los países que no usa el término esquizofrenia. Cuéntanos un poco de aquello. Sí, eso me pareció muy fascinante en la búsqueda por entender, porque por supuesto que las palabras tienen un peso. Y claro, no podemos minimizar las palabras. No soy muy fan de los eufemismos. Me parece que si alguien quiere decir que tengo esquizofrenia, está perfecto que utilice ese término, así como tantas otras dicen que tienen trastorno de bipolaridad o una adicción a algo. Está muy bien no utilizar eufemismos, pero sí pareciera que como la palabra esquizofrenia siempre ha sido utilizada con muchos estigmas de por medio, como si esas personas fueran más violentas, cuando en realidad no lo son, como si estuvieran desconectadas de la realidad todo el tiempo, cuando no es así, como si no pudieran ser amorosas, cuando sí lo pueden ser, y así un largo etcétera. Pareciera que utilizar el término esquizofrenia genera susto, no solamente para el entorno, como las familias, las amistades, los conocidos y desconocidos, como para las propias personas que son diagnosticadas con eso. Hay un cierto resquemor o no sé, un propio estereotipo de ellas mismas con ese término. La autopercepción. La autopercepción, exacto. Y en Japón hicieron finalmente una prueba al principio de los 90 que finalmente la aplicaron de cambiar el nombre de la esquizofrenia a otro nombre en japonés. No me acuerdo ahora qué significa, pero trastorno de psiquis no integrada, no integrada, algo así. Algo así. Y curiosamente, pareciera algo muy, muy simple. Simplemente cambiaron un nombre a otro, pero el trastorno seguía siendo básicamente el mismo, que es la esquizofrenia. Pero curiosamente, cuando ocurre eso, las personas que eran diagnosticadas reaccionaron mejor a los tratamientos, participaron más de sus terapias, mejoraron mejor y aumentaron la autopercepción positiva de sí mismos. Es un poco como pasa actualmente y muchas personas con, por ejemplo, con el trastorno espectro autista han dicho, ¿cierto? Que alivio fue saber que tenía TEA o que soy TEA. Y para estas personas ocurría lo mismo. Y además, socialmente podían hablar que tenían ese trastorno y los demás lidiaban de mejor manera. En cambio, con esquizofrenia no era así. Y creo que ahí da cuenta de que el estigma es muy fuerte y que las palabras tienen un gran poder. Porque ese fue un experimento que se hizo en Japón y finalmente se aplica hasta la actualidad. Ya no utilizan el término esquizofrenia, pero también se ha hecho en Corea del Sur y tuvo los mismos resultados. Entonces, algo pasa con la esquizofrenia que pareciera que es necesario un mayor cuidado social y que en ese rol las palabras juegan un papel súper importante. Y a propósito de lo que nos atañe, como responsables también frente a un medio, no solo en este caso radio o lo que se publica, hay uno de los capítulos que tú comienzas con algunos titulares, ¿no? Expresiones que sustantivizan la condición. Y es muy bonito eso porque yo apenas recibí tu libro, lo que más noté fue el con, una persona con, no una persona esquizofrénica. Y te voy a hacer un mea culpa, de hecho lo hice al aire. Recuerdo que alguien, una entrevistada vinculada con la salud mental, me corrigió y me pareció perfecto y lo incluí. Yo me acuerdo haber hecho un análisis de la sociedad, alegando, ¿no?, por Chile después del 4 de septiembre, que estábamos en una sociedad esquizofrénica. Y lo usaba también así. Y lo usamos mucho, lamentablemente, cuando no le ponemos el peso o el verdadero peso, ¿no? No lo quiero decir como una carga negativa a las palabras. Ahora, también a propósito de lo que decías de Darwin, hay estigmas sociales no solo que discriminan y que critican con loca o lo que sea, en cuanto a cualquier trastorno llamado mental, digamos, sino atribuir ciertas características y algo que compete mucho al área artística o de las mentes creativas, algo que trabaja muy bien, que también leí el libro de Rosa Montero, El peligro de estar cuerda. Hablemos de eso también porque los estigmas, a propósito de la ignorancia, van de lado y lado. Sí, totalmente. Bueno, hay un libro fascinante que se llama justamente Estigma, de un sociólogo, Ervik, el apellido,
o el nombre, ya no me acuerdo, tendría que buscarlo, pero que está mencionado en el libro que se llama Estigma, en el que él plantea que el estigma se puede dar de distintas maneras y una de ellas es poniéndole atributos positivos y negativos. Entonces, ¿cuáles serían los atributos negativos de la esquizofrenia? Que es algo absurdo, que es algo violento y así un largo etcétera. Pero los positivos de la esquizofrenia serían, por ejemplo, que es una persona genial, que es una persona talentosa, que tiene una capacidad de escribir o pintar fascinante. Por eso muchas personas se preguntan si pintores como Van Gogh, por ejemplo, Exacto. habrían tenido esquizofrenia o no, y así un largo etcétera, lo cual es muy difícil comprobar porque no hay pruebas contundentes de eso en la época. Sabemos que algo padecía, pero no sabemos qué. Y creo que eso es tremendamente peligroso, porque la mayoría de los mortales, seamos sinceros, no son ni genios ni maldadosos. Puede estar en un punto medio, en un gran gris o matiz sobre eso. Y creo que hay que ser muy cuidadoso con utilizar los términos como qué loco es, qué genio es ese individuo o esa persona, porque finalmente creamos atributos sobre ellas que no necesariamente son así y finalmente les estamos poniendo una etiqueta, ¿cierto? Creo que de eso se trata un poco, de no ponerle etiqueta a las personas, de tratar de que sean personas, ¿no? Una persona puede ser genial y no tener esquizofrenia y eso está perfecto, y una persona puede tener esquizofrenia y ser genial y eso también está perfecto, pero no atribuir una cosa a la otra. Yo recuerdo muy bien una vez que estuve en un conversatorio y alguien alzó la mano y me decía, ¿puedes comentar más sobre cómo es vivir con un loquito? Porque me parece que es súper interesante. Y es como, ¿Usó ese término? Y sí, usó ese término y hay que respirar hondo y decir, bueno, no sé si utilizaría ese término y tampoco creo que utilizaría la expresión qué increíble o fascinante ni nada parecido, porque hay momentos muy duros y hay momentos que para mí son como convivir con cualquier otra persona, con cualquier individuo. No me parece que la esquizofrenia vaya a caracterizar una persona de una determinada manera. Pero lo que sí encuentro que es importante es pensar a propósito de las palabras, ¿cierto? Como una sociedad esquizofrénica, pensar que detrás de esas palabras que son diagnósticos hay un estigma y un énfasis que tiende a ser negativo y que puede dañar mucho no solamente a las personas que tienen esquizofrenia, sino también a los familiares de esas personas que no se atreven finalmente a comentar que ellas puedan tener y por ende el cuidado social se hace mucho más difícil justamente porque se usa esa carga negativa para hablar. Y además, me parece que los diagnósticos no definen a las personas. Ser una persona con esquizofrenia es ser, en primer lugar, una persona y tener algo, ¿cierto? Así como hay personas con diabetes, con cáncer, con tantas otras cosas. Entonces, sería muy cuidadosa en el uso de diagnósticos para caracterizar situaciones tanto positivas como negativas. Amanda, a propósito de todos los datos que das y lo que tú señalabas, ¿no? Unas 24 millones de personas, ¿no? Padecen esquizofrenia, que no es lo mismo que la sufren, como tú también recalcas en tu libro. Está el valor de la soledad. Ya hablamos del lenguaje respecto al trabajo de Alicia Figueroa Barra y otros, ¿no? Como indicador, pero también, ya atención, y lo hizo Carl Jung en su minuto, pero también el tema de la soledad cuando hablamos, y nuestros pueblos originarios, los mapuches saben muy bien, de hecho cuando van a cualquier, digamos, atención de salud y saben que tienen que ir en compañía porque se protegen, se cuidan y saben que es un protector, ¿no? Una situación donde sabemos que somos gregarios. Y acá John Cachopo, tú lo citas con su estudio de la soledad y el peso que puede tener en las personas con esquizofrenia, donde la soledad cambia la química de nuestro cerebro. Y eso lo quiero hacer extensivo a todos y a propósito de lo que vivimos en pandemia. Sí, creo que la soledad es uno de los grandes trastornos del siglo XXI y son tremendamente peligrosos, pero no la soledad per se, sino la soledad autopercibida, ¿cierto? Cuando nos sentimos solos. La autopercepción de como soledad. Desolación. Claro, cuando incluso estando acompañados nos sentimos solos, creo que, bueno, Cachopo habla mucho de eso en sus investigaciones. Él era un gran neurocientífico ítalo-estadounidense. Él plantea que eso cambia la química del cerebro y
y te puede dañar mucho, ¿no? Sabemos quienes hemos convivido con personas con depresión o personas adictas al alcohol, que muchas veces viene en respuesta a esa autopercepción de soledad. Pero lo cierto es que, y lo que valoro mucho de esto, es la necesidad de acompañar y cuidar socialmente. Qué importante es construir una sociedad de cuidados en términos amplios, no solamente para evitar que una persona le desate esquizofrenia por su soledad autopercibida, sino porque también cuidar en soledad es muy duro. ¿Cierto? Es muy duro porque nos sentimos bichos raros cuando cuidamos en soledad. Creo que un aporte muy grande que hicieron las madres cuidadoras, sobre todo madres, ¿cierto? Mayoritariamente eran mujeres durante los procesos fallidos constituyentes, fue plantear lo difícil que es cuidar, el gran trabajo que significa cuidar y la necesidad de sentirse acompañadas. Eso que hacen los pueblos originarios me parece fascinante. Me encantaría descubrir más en profundidad cómo los pueblos originarios tratan trastornos mentales como la esquizofrenia. Pero sí, la soledad es puede ser un elemento muy dañino en las distintas familias. Bueno, hablábamos delante de mi padre. Mi padre se sintió muy solo cuidando a mi mamá y creo que eso, sumado al silencio, son daños irreversibles casi. Hay una parte donde tú cuentas de una experiencia artística, teatral, propiamente tal, con Alfredo Castro y la obra Mi pasado me condena. ¿Qué significó para ti esa puesta en escena? Y no sé si tú escribiste el libro antes, estabas en proceso o fue después. Sí, es muy interesante, voy a mencionar esto, que acá en Chile existe una de las fundaciones más antiguas de cuidado a personas con esquizofrenia y sus familias, que se llama Corfapes y está en Barrio Ungay. Es una fundación que yo conocí el año 2015 cuando ya estaba investigando más en profundidad como periodista la esquizofrenia. ¿Pensando en un libro o no necesariamente? No todavía. Okay. Demoré mucho en aceptar escribir el libro. Me costó llegar a eso. Estaba en otros temas periodísticos. Pero me acerqué a ellos el año 2015. Conocí a la directora de ese entonces, que era Leila, que falleció, que tenía una visión muy bonita y de la importancia del cuidado social y también de las artes para apoyar a personas con esquizofrenia y sus familias. Y ella hablaba de la importancia del reconocimiento social. Y creo que eso es clave. Todas las personas, de ninguna u otra manera, aunque seamos muy independientes, necesitamos algún grado de reconocimiento social, ya sea de nuestros pares, ya sea de la sociedad y desconocidos en sí mismos, ¿cierto? Qué importante es sentir que lo que hacemos es valorado independiente de lo que sea que hagamos. Sin duda. Si somos dueños de casa o dueñas de casa, si somos grandes artistas, si somos estudiantes, lo que sea, si esa somos. Valoración. Exacto. Solo por ser. Necesitamos ser valorados porque trabajamos en comunidad y los cuidados son comunitarios, ¿cierto? Y finalmente, cuando ya entré a la escritura del libro, tomé la decisión de volver a Corfapes y ahí tuve varias conversaciones con el actual director, que es Matías Galán, un gran psicólogo, muy joven también. Y en una de las conversaciones, él me comentó que el equipo de teatro de Corfapes, entero formado por personas con esquizofrenia, se iba a presentar por primera vez ya no en la sede de Corfapes, en Ungay, sino que iban a ir al Teatro de la Memoria. Y eso me pareció, periodísticamente hablando, fascinante, porque estamos hablando de una de las salas de teatro más importantes del país, con una gran trayectoria, que además lleva ese nombre y que fue fundada por Alfredo Castro. Y le pregunté finalmente, quise ir detrás de esa historia, dije, bueno, voy acá a abrir un gran paréntesis en el libro, pero necesito contar esta historia. Y me contaron que Alfredo Castro en una oportunidad fue a Corfapes, vio una de las obras autogestionadas, varias personas con esquizofrenia se acercaron a él muy emocionados diciendo que era su fuente de inspiración y él contestó, pero ustedes son artistas, ustedes son actores también. Y eso fue un impulso y una validación para este grupo muy importante. Y finalmente Corfapes se puso en contacto con el Teatro de la Memoria y el año pasado presentó esta obra, El pasado me condena, que después la presentó acá en Osach también. Recuerdo. Y fue muy interesante por varios elementos. Uno de ellos de pensar una obra de teatro entera de personas con esquizofrenia, porque mucha gente cree que quizás las personas con esquizofrenia, no sé, están en su casa o están internadas y no pueden
hacer nada. Y eso no es cierto. Son personas que pueden ser muy autónomas en varios sentidos y uno de ellos, por supuesto, es su expresión artística, social, cultural. Entonces tenía ese elemento interesante. Pero otro elemento interesante era que muchas personas que iban a ver la obra no sabían que estaba actuada 100% por personas con esquizofrenia. Y ahí se abrió un espacio de conversación, sobre todo en el debut de la obra, el lanzamiento de la obra. Sí, en el estreno, en que hubo un conversatorio después con estas personas. Y mucha gente del público alzó la mano y quedó muy sorprendida y preguntaba, pero ¿cómo es actuar siendo una persona con esquizofrenia? Y ellos decían, bueno, ¿cómo es vivir la vida siendo una persona neurotípica? Y se producía como algunas conversaciones o cruces de ideas muy divertidos. Y era muy interesante también porque si bien era una obra interpretada 100% por personas con esquizofrenia, la obra no tenía nada que ver con esquizofrenia. La obra hablaba de sexualidad, de libertad, era muy graciosa. Y finalmente daba cuenta un poco de eso, de sí, somos personas con esquizofrenia, pero podemos salir de estos temas y abordar otros elementos. Y creo que para ellos fue súper importante porque además fueron reconocidos socialmente, se agotaron las entradas de todas las versiones de la obra. Y también para ellos significaba salir un poco de Corfapes y exponer todo al mundo. Entonces fue una experiencia hermosa de ver. Amanda, ya estamos finalizando. Me gustaría brevemente que esta Amanda, periodista tan inteligente, con esta hiperactividad también mental, esta curiosidad, este multitask, ¿no? Propio también, ya sí vamos a hablar de estigma propio de nuestro género, ya que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo este libro se conecta con Amandiña, con tu hija, o sea, con tu versión hija, hija de Cecilia y Andrés? ¿Qué permite? Es gracioso, es difícil para uno disociarse, ¿cierto? Muchas veces en periodismo necesitamos hacerlo porque si no sufrimos mucho, ¿cierto? Sí, como cuando entrevistabas a tus padres, por ejemplo. Claro, incluso en el ejercicio profesional, no sé, me ha tocado entrevistar, por ejemplo, madres de mujeres que cometieron suicidio, femicida, y sufrían muchísimo. Entonces, a veces uno necesita disociarse como periodista. Por supuesto, ser empático, pero disociarse un poco porque... Un poco de distancia. Porque si no, uno no puede llorar en una entrevista, digamos, ¿cierto? No, ella no recibe ni un cafecito de la fuente o de la persona que está entrevistando, aunque sea su madre. Sí. Bueno, un té, perdón. Sí, soy muy cuidadosa con los vínculos con los entrevistados. Sí me parece que hay que ser empáticos, pero también que hay que guardar algún grado de distancia. Pero esa disociación profesional, que es una deformación profesional, es muy difícil cuando tus entrevistados son tus propios papás. Yo lo que puedo decir es que el libro lo realicé mayoritariamente como periodista, no como hija, que lo que buscaba no era, como les dije en un principio, no era esa parte testimonial, sino esa investigación periodística y que tiene muchos relatos, muchas entrevistas, muchos datos duros y creo que puede servir para cualquier persona que quiera saber más sobre el tema y también cualquier persona que quiera leer una linda historia de amor, porque hay mucho amor ahí, de mi padre hacia mi madre, familiar, de una hija hacia su madre, etcétera. Pero principalmente era un libro periodístico. Ahora, eso no quita que la hija, Amanda hija, le agradece mucho a la Amanda periodista, porque gracias a la Amanda periodista puedo preguntar a sus padres cosas que la hija, si bien había intentado, nunca había obtenido respuestas. Y eso habla también de unos padres que respetan y reconocen el trabajo. Volvemos a la importancia del ser reconocidos por nuestros trabajos, ¿cierto? De esa validación social. Sí, creo que si mis padres no me hubiesen respetado como periodista, no hubiesen accedido a estas entrevistas y no hubiesen accedido a la publicación del libro. Y gracias a esos momentos de la Amanda periodista, la Amanda hija, puedo solucionar muchas de sus dudas. Y finalmente, bueno, estoy tratando de unir esas dos Amandas en el día a día ahora que ya fue publicado. Bueno, Amanda Marton Ramachotti, muchas gracias por habernos acompañado hoy en calidad de autora de No quería, y subrayo ese pasado del verbo querer, parecerme a ti. No quería parecerme a ti. Este libro que cuenta la experiencia de vivir con una madre con esquizofrenia y que ha publicado Ediciones B. Que te vaya muy bien y felicitaciones por tu libro. Muchas gracias, Daniela. Un gusto estar acá.